La próxima ponencia será impartida por el enfermero especialista en adulto en estado crítico, Saúl Iván López Montiel, quien nos trae el tema neuroprotección posterior a PCR. Un aplauso, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y vamos a comenzar este tema. Quizás sea un tema que a lo mejor casi no se hable, porque justamente como que casi nadie habla de neuro, precisamente, ¿no? Entonces, vamos a centrarlo mucho a la parada cardiorrespiratoria. Y justo es esto lo que vamos a ver. O sea, cuando ya sabes RCP, ya sabes el control de la hemorragia y tienes manejo básico de la vía aérea, pareciera que ya tienes como todo resuelto, ¿no? Pero la realidad es que no. La realidad es que todavía no, porque todavía tenemos que hacer todavía más intervenciones. No es nada más sacar al paciente del paro, sino también hacerle lo siguiente, ¿no? La parte de la neuroprotección, que es lo más importante en estos pacientes. Entonces, vamos a centrar justamente esto en el apartado de que no solamente es un elemento solo, no solamente es el cerebro, sino también utilizamos el corazón y sobre todo la parte pulmonar, en el cual vamos a tener que equilibrar estos tres elementos. Van a estar trabajando todos en conjunto, entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Sí nos vamos a centrar totalmente en el paciente neurocrítico, sí, ¿vale? Pero sí vamos a ver algunos tópicos muy específicos. Ahí está. Entonces, la parada cardíaca aproximadamente afecta a unos 600,000 personas en Estados Unidos, ¿ok? Anualmente, un promedio de 30 a 97 individuos por cada 100,000 habitantes, o sea, eso quiere decir que sí es un problema de salud público totalmente. La supervivencia general de los hospitales es muy baja, o sea, la verdad es que en los pacientes con parada extrahospitalaria, solamente el 9% tiene una buena sobrevida y intrahospitalaria el 23%, entonces sí hay que tomar en cuenta que todo lo que hagamos después de la parada cardíaca es lo que nos va a interesar. Que veo que ya no cambio. Ahí está. Ahora, esto está basado en unas guías. Justamente el consenso lo que hace es, vamos a manejar 3 puntos. La parte de la oxigenación cerebral, perfusión, edema y presión intracraneal. Ese es el primer elemento que maneja las guías. La segunda son convulsiones y el continuo ictus interictal, que finalmente es un apartado posterior al ictus. Y la parte de la sedación y analgesia, que es en lo que se centra finalmente las guías, ¿ok? Entonces vamos a ver primero el apartado, ¿no? Lo primero que vamos a manejar es el apartado neurológico justo en la terapia intensiva, oxigenación cerebral, perfusión, edema y presión intracraneal. Entonces, vamos a tomar en cuenta que tienes 2 hits, ¿no? O sea, tienes 2 golpes. El primer golpe, pues finalmente es la cuestión de la isquemia cerebral completa, es decir, la parada cardíaca que te propició, que te generó que dejara de haber flujo sanguíneo y entonces mi paciente ya no le llegara, digamos, sangre a la cabeza, o bien decimos agua al tinaco, ¿no? Entonces, ese es el primer hit, ¿ok? El segundo hit, ¿cuál sería? El apartado de la reperfusión. Es decir, yo voy a llevar a mi paciente a una tasa de reperfusión para mejorar finalmente el apartado del beneficio neurológico. ¿Cuáles serían algunos de los ejemplos de segundo golpe? Por ejemplo, sería la isquemia, la hipoxia por tejido cerebral, edema cerebral, presión intracraneal, que vienen casi siempre como junto con pegado, es decir, tienes edema cerebral y ya vas a hacer hipertensión endocraniana, y mi paciente puede generar convulsiones también. Lo que vas a evitar es que tu paciente haga hipoxia, pero también que tu paciente haga hiperoxia, ¿ok? O sea, cualquiera de los 2 elementos es lo que vas a cuidar. Aquí. Esto es algo que conocemos como autorregulación cerebral. Aquí lo que vamos a buscar totalmente es el apartado de que yo voy a buscar el beneficio en mi paciente como lo marca la línea A. La línea A, bueno, es que no alcanza a señalar, pero la línea A es lo que le tiene que corresponder a tu paciente, ¿ok? O sea, este periodo de meseta en el cual mi paciente, cada que haga una disminución del flujo sanguíneo cerebral, haga una vasodilatación máxima para que llegue más sangre a la cabeza, o cuando haya demasiada sangre, mi paciente haga una vasoconstricción para disminuir el flujo, eso es lo que tendría que hacer de forma normal, ¿ok? El problema con el paciente que está en parada cardíaca es que no lo logra hacer, es decir, mi paciente está normalmente como en el inciso C, este paciente va a estar desplazado en un periodo más de isquemia, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo que hacer como personal de enfermería es autorregulación cerebral todo el tiempo, ¿ok? Ahora,
Bien decía la parte de la guía, la hiperoxia también es importante, ¿no? O sea, la hiperoxia también va a matar a tu paciente, también le va a perjudicar, porque bien lo vemos acá, no solamente le pega a la cuestión neurológica, sino que le pega a la cuestión cardíaca, a los vasos sanguíneos, genera estrés oxidativo y finalmente también genera más efecto proinflamatorio, o sea, paradójicamente también le estás afectando a tu paciente. Si lo vemos en la curva que está ahí en la imagen, vemos que también el periodo muy corto de oxígeno o periodos muy disminuidos de oxígeno también generan muerte celular o daño pulmonar, a diferencia de también la hiperoxia. Entonces también vamos a tocar algunos tópicos selectos en este apartado. Aquí. ¿Qué modalidades podemos utilizar? Hay muy pocas modalidades, por así decirlo, pero las podemos utilizar juntas, porque esa es una ventaja, ¿ok? Entonces, el índice de velocidad media se refiere al Doppler transcraneal, ¿ok? O sea, el hecho de que tú utilices ultrasonido es un beneficio, ¿por qué? Porque tiene una ventaja de que es no invasivo, ¿ok? Y decimos que pues, entre menos invasas al paciente le va a ir mejor. El problema con este es que la curva de aprendizaje también tiene que ver mucho, ¿ok? O sea, si realmente el médico tratante sabe hacer el ultrasonido o no lo sabe hacer, o si mi paciente tiene una buena ventana, ¿ok? Una buena ventana es que sí se alcance a ver a la altura de los huesos, se alcance a ver la cuestión de los vasos sanguíneos cerebrales. Es un punto como tal. Lo que vamos a buscar ahí es que no haga hipertensión endocraniana a mi paciente. El índice de oxigenación cerebral o la parte de la espectroscopía o NIRS también es uno de los puntos muy a tratar. El problema con este es que a veces también los dispositivos fallan y sobre todo en estos pacientes el NIRS no se utilizó totalmente para el paciente de neuro, se utilizó para el paciente de cardio, ¿ok? Entonces a alguien se le ocurrió la idea de decir, pues ¿por qué no le ponemos el NIRS al paciente de neuro y vamos a ver cómo funciona? Entonces aquí lo que va a pasar es que no tengo un umbral de oxigenación bien marcado, o sea, el umbral de oxigenación sería 60-70, pero varía un poco, entonces también no es una recomendación tan fuerte dejarlo en NIRS. Y la parte del índice de reactividad de presión, que sería monitoreo de presión intracraneal. Okay, el punto más importante es monitoreo invasivo, okay, que es la ventriculostomía como el gold estándar. Okay. Hay otros dispositivos que también se pueden utilizar, sí, pero este sí es el gold estándar por encima de todos. Esto es lo que vamos a ver, que finalmente es catéter bulbo de la yugular con sus pros y sus contras, que finalmente lo que te dice es sí te da el resultado, pero no solamente es el número, sino que hay que atender la causa, ¿ok? Entonces decimos, si tengo un paciente con una disminución de flujo sanguíneo cerebral o una disminución de la presión de perfusión cerebral, pues ¿qué le hago? Pues súbele la presión arterial media, ¿no? O sea, deja que le llegue más sangre a su cabeza y pues mejora el CO2, es decir, genera vasodilatación para que le llegue más flujo de sangre, ¿ok? Si mi paciente tiene una alteración del PaO2, pues lo que haces es, pues apórtale con tu ventilador, a lo mejor te estás quedando corto en ese apartado. La parte de la hemoglobina hay que transfundir a tu paciente, ¿ok? Un paciente que está perdiendo volumen, no le das líquido, le das sangre, ¿ok? Después hacer las reposiciones ya de forma pertinente. Y la cuestión metabólica, a lo mejor tu paciente está consumiendo más de lo que requiere, ¿no? A lo mejor está consumiendo más de lo que tú tienes. Entonces ahí lo que vas a hacer es manejar la parte metabólica, puedes sedar más a tu paciente. Hipotermia terapéutica, a mí la verdad no me gusta utilizarlo, no hay ninguna evidencia fuerte que te lo respalde, pero sigue siendo una de las opciones, ¿ok? NIRS, que ya lo habíamos mencionado, y PTO2 también, o presión tisular de oxígeno, también es una opción para ver qué tan buen metabolismo cerebral tiene mi paciente. Ahora, es que corre mucho. ¿Me pueden ayudar ahí a regresarla? Aquí. Hay distintos tipos de edema, o sea, hay 5 tipos de edema cerebral, pero justo posterior a la parada cardíaca solamente tenemos 2 bien establecidos, que sería el vasogénico y el citotóxico. ¿Te pueden salir juntos? Sí se puede, o sea, sí puede pasar que tengas los 2 tipos de edema. Ahora, lo que vamos a hacer es monitorear de la presión intracraneal, ya sea de no invasivo o invasivo. Ok, no invasivo sería este que tenemos en la imagen de aquí de la derecha es índice de pulsatividad. Lo que hace es una medición de los flujos sanguíneos cerebrales. Solamente hace una medición del flujo sistólico, flujo diastólico y lo divide entre el flujo medio. ¿Ok? El flujo medio se saca igual que la presión arterial media. Entonces, haces un algoritmo y ese algoritmo te dice si tu paciente tiene 0.8 a 1.2, tu paciente no tiene hipertensión endocraniana. Si se dan cuenta, entre más índice de pulsatividad, tengo menos flujo, como en el apartado número 2, ¿no? O sea, tengo un índice de 2,
y vean las historias cerebrales. O sea, es un paciente que ya es muy candidato o muy sospechoso a muerte encefálica, ¿ok? También tenemos la vaina del nervio óptico, que esta es una medición con un transductor lineal, en el cual lo que hacemos es colocamos el transductor 3 milímetros posterior a donde termina el globo ocular, medimos el diámetro de la vaina, derecha e izquierda, y si mide por arriba de 5 milímetros, tu paciente tiene hipertensión endocrinal sí o sí. ¿Ok? Entonces ahí sí no hay diferencia. Ambos métodos son con muy buena especificidad y sensibilidad. El gol estándar, que este es un clásico y sí es como muy utilizado en muchos hospitales de tercer nivel, que decimos es la ventriculostomía, tomando el ejemplo. Entonces, cada que mi paciente haga más de 15 de presión endocraniana, va a ser un gasto de líquido cefalorraquídeo como una cuestión terapéutica, es decir, como una cuestión de buffer, ¿ok? Entonces, ahí la morfología de la curva es lo que nos interesa. No nos interesa tanto el número, porque eso no nos dice nada. O sea, puedo tener un paciente con presión intracraneal de 15, pero si tengo una morfología de la curva, como la vemos en la imagen 3, que tiene una baja compliance, es decir, no veo P1, P2, P3 en forma descendiente, sino que lo veo P2 por encima de P1 o incluso veo P1 y P2 juntas, tu paciente tiene hipertensión endocraniana. Aunque tú tengas un valor de 10, de 15, lo que marca el punto de corte es la morfología de la curva, no tanto el número. Creo que ya no cambio. ¿Le pueden cambiar? Por favor. Ahora, justo las declaraciones del consenso que estamos citando, marcó algunos puntos que te dice, optimiza el oxígeno, sí, pero sobre todo genera normocapnia en tu paciente, ¿ok? ¿Por qué? Porque el CO2 le va a pegar totalmente a la autorregulación cerebral. Entonces te dice, mantén a tu paciente en normocapnia 35 a 45 y el contenido arterial de oxígeno también respétalo, ¿ok? El punto de corte aquí sería de 80 a 100. El paciente de neuro puede aguantar hasta 120 sin tema, o sea, no le pasa nada a ese paciente, pero sí te dice, evita la hiperoxia en estos tipos de pacientes. La parte de la hemoglobina por arriba de 7 sí es bien marcado. El último estudio, el estudio TRAIN, que es de los más relevantes en la cuestión de qué tanto porcentaje de oxígeno le corresponde al paciente de neuro para un buen pronóstico neurológico, te dice arriba de 9 le va a ir mejor, ¿ok? Y el apartado de la saturación de oxígeno de 92%, 94, 97% es un estándar muy establecido. La parte de que no se utiliza de forma rutinaria, la parte de la monitorización de oxigenación, sí te dice, si yo no tengo forma de monitorizar a mi paciente, dale una media de 80. ¿Por qué? Porque yo tengo media de 80 y supongo que tiene 20 de presión endocraniana, entonces mi paciente tiene una perfusión cerebral de 60. Eso quiere decir que va bien. Cuando yo ya tenga manera de monitorizar a mi paciente, entonces ahora sí me voy a ir con una presión arterial media objetiva, ok, ya lo voy a poder hacer más específico para el paciente, es decir, ya hacemos medicina individualizada. Ahora, no se utiliza de forma rutinaria esto, o sea, sí, lo hago como de primera instancia, pero luego lo tengo que someter de forma individualizada. Ahora, los sobrevivientes que tienen aquí una indicación de edema cerebral o presión endocraniana elevada, sí te dice, mételo a monitoreo invasivo, sí o sí, ¿ok? O sea, sí dale un monitoreo de la presión endocraniana. Gracias. En la parte de la rutina, sí te dice también, si tu paciente tiene la media ya establecida, pues dale algo que se conoce como índice de reactividad de presión arterial, que es solamente un delta de presión endocraniana y presión arterial media. Lo que hace es un índice de ROX. Si el valor es menor a 1, tu paciente va bien. Es un tanto más invasivo y es más costoso porque no se hace en todos los centros, pero sí se puede llegar a utilizar. Y los sobrevivientes con presión intracraneal elevada, pues sí finalmente se van a beneficiar de farmacoterapia, es decir, de medidas antiedema. Podemos utilizar tanto cuestiones de primer nivel, como la marca las guías del CIVIC, como podemos utilizar medidas de segundo o tercer nivel, como el uso de soluciones hipertónicas o soluciones hiperosmolares, como hipertónica o manitol, que ninguna de las dos es superior a cualquiera, y finalmente no le cambia el pronóstico al paciente, o sea, no le salva la vida el hecho de que le des soluciones hipertónicas o manitol, solamente te da tiempo para ver qué es lo que sí le está pasando, ¿ok? Para resolver la causa real. El manejo neurológico y las convulsiones, porque es el segundo tópico que maneja el estudio, que finalmente lo que te dice es,
Puede que mi paciente convulsione en un porcentaje de ¿qué? De 9 a 36% de los pacientes. No todos los pacientes convulsionan, por lo tanto a los pacientes no les damos profilaxis para convulsiones, ¿ok? Te esperas a que sí convulsione y entonces ahora sí le das un abordaje, ¿ok? Pueden ser convulsiones generalizadas o pueden ser convulsiones focales, como lo vemos en la imagen, dependiendo del trazo del electroencefalograma. Y el hecho de que uses sedantes o bloqueadores neuromusculares también va a interferir en el apartado de cómo yo interpreto las convulsiones, porque sí lo puedo tener ahí, o sea, sí lo puedo tener sedado y con bloqueador neuromuscular, pero a mi paciente post parada cardíaca lo que va a hacer es que va a enmascarar estas convulsiones. Entonces no voy a saber si está convulsionando o no y no voy a saber el buen pronóstico de mi paciente. Ahora este es el que utilizamos, este es el de elección, que es de más canales, en el cual vemos que la regla es 10-20-20, ¿no? Así se colocan los dispositivos, se colocan 10 centímetros por arriba del tabique nasal, 10 centímetros lo colocamos aquí, bueno, 10% del total del centímetro de la cavidad craneana, luego 20%, 20% y así lo vamos a ir haciendo. Los números pares son del lado derecho, los números nones son del lado izquierdo, que es lo que vamos a interpretar como tal. Y cada uno de ellos tiene un valor, si se dan cuenta, la parte de la FP es la parte frontal, la parte C es la parte medial, el T es el temporal, el O es el occipital y la parte de la CZ esa es la línea medial, ¿ok? Entonces así es como tendríamos que colocar nuestro monitoreo de electroencefalograma. Esto es lo que pudiéramos encontrar de forma focal. Puede que mi paciente solo tenga una convulsión en una sola extremidad, que lo vemos ahí, o que tenga convulsiones generalizadas, que depende del trazo que estemos viendo. Normalmente son trazos muy errantes, ¿ok? Ahora, el monitoreo del electroencefalograma, porque es la parte de las declaraciones que nos mencionan, nos dice, tengo que hacer monitoreo del electroencefalograma de 72 horas como mínimo hasta 120 horas en pacientes que no recuperan el estado de conciencia, o sea, salió del paro y ahora ¿qué le hago? Voy a esperar a que despierte, ya no va a tener sedantes, ¿ok? Entonces tengo que esperar a que realmente despierte y yo lo voy a monitorizar de forma continua. Si no hay recuperación del estado de conciencia, le hago un electroencefalograma de forma continua, no solamente un aislado, ¿ok? Ahora, 24 horas como de rutina también, vamos a buscar focos epileptógenos y también vamos a considerar el traslado a una unidad donde sí hagan este tipo de procedimiento. Si tu hospital no lo hace, pues sí mándalo a un lugar donde lo hagan porque le va a beneficiar como tal. Okay. Hay que considerar el contexto clínico de los pacientes, ¿ok? ¿Por qué? Porque también hay que entender que a lo mejor el paciente tiene sedantes, tiene relajantes neuromusculares, hay que ver si el paciente ya está con un medicamento anticonvulsivante, o sea, si ya lo impregnaron o no, y la parte hemodinámica y metabólica. Entonces, solamente hay que entender también el contexto del paciente. También los estándares de tratamientos, también hay que considerarlos como tal. Tratamientos de elección, ácido valproico y levetiracetam son los tratamientos de elección, no le pegan tanto a la hemodinamia y finalmente es un tratamiento de primera línea muy bien fundamentado. El hecho de que utilices clonazepam, que también es de primera línea como tal, el problema con este es que puede confundir la exploración neurológica. O sea, te va a sedar a tu paciente un ratito en lo que le pega el clona, ¿ok? Pero no me va a poder permitir saber si mi paciente va bien o no va bien, entonces por eso es que no utilizamos esos, utilizamos más leve y valproato de magnesio, ¿ok? Aparte, el control de la temperatura es importante. Sí lo vamos a tocar más adelante porque la AJA sigue marcando hipotermia terapéutica como uno de los puntos de elección en ese tratamiento. La europea ya no lo hace como tal, o sea, la europea sí te dice que no le dé fiebre, que no le dé arriba de 37,5, pero la AJA sigue manejando 32, entonces el problema con ese es que mi paciente va a tener una alteración o va a tener convulsiones porque mi paciente está con hipotermia, que es lo que conocemos como shivering, ¿ok? Entonces eso ahorita lo vamos a ver más adelante, pero es un conflicto totalmente, ¿vale? Ahora, el montaje completo es más sensible, o sea, el montaje que les mencionaba, que les mostré en la imagen, le va a beneficiar más a mi paciente a un montaje sencillo, ¿ok? Ahora, los sedantes y la analgesia, porque es importante, ¿no? Normalmente al paciente post parada cardíaca siempre lo sedan, ¿no? Pero no es un buen beneficio, ¿ok? Ahora, hay distintas escalas que podemos utilizar RAS, podemos utilizar CPOT o BPS, que son las de elección, o sea, realmente el hecho de que digas que tu paciente lo vas a valorar con EVA, pues no va a calificar porque pues, finalmente él no está consciente, es un paciente post parada cardíaca. No utilizamos Ramsay porque no es una escala validada, ¿ok? Nos quedamos con RAS, SAS y nos quedamos con CPOT y BPS, tomando en cuenta que CPOT tiene una mejor especificidad y sensibilidad para los pacientes de neuro. Ahora, es que no cambia. ¿Me regala la siguiente?
¿Qué tipo de fármaco vamos a utilizar? Porque hay mucho tipo de medicamento, o sea, podemos utilizar morfina, fentanil, remifentanilo, podemos utilizar clásico tramadol, lidocaína, podemos utilizar también midazolam, propofol, topental, o sea, cualquiera de estos medicamentos puede ser utilizado, pero realmente, ¿qué nos dice la evidencia como tal o qué nos menciona? Este es uno de los apartados de la guía de Xochimilco. El Xochimilco lo que hace es una interpretación de que yo voy a buscar las mejores recomendaciones para que mi paciente no tenga escalofríos o no tenga temblores, ¿ok? Cuando yo meto a mi paciente hipotermia terapéutica va a temblar porque es algo normal, porque es una alteración de autorregulación. Aquí lo que le va a decir es, si tengo un Xochimilco o una escala de BS a S, que es la escala que tenemos acá abajo, te dice, si tengo ausencia o leve, pues mi paciente lo voy a manejar con fármacos muy clásicos como paracetamol, o le puedo dar dexmedetomidina como un clásico también utilizado. Pero si mi paciente tiene convulsiones más fuertes, o sea, si mi paciente tiene temblores, eso me va a propiciar a que haya más hipertensión endocraniana. Entonces ahí lo que yo voy a buscar es meterle un sedante más fuerte. Le voy a dar propofol o le puedo llegar a dar midazolam. El problema con midazolam es que ya tiene bastante tiempo con las guías del PADIS del 2018 que aumenta la mortalidad en los pacientes. Por eso es que decimos, dale propofol, es el de elección, y dale fentanil y remifentanilo, es lo que le va a ir bastante bien al paciente. A ver, ¿me regala la anterior? Creo que sí. Ahí. Ahora, la declaración que te dice, el objetivo de analgesia y sedación, te dice, va a ser control de la temperatura también. El punto es que el problema con el control de la temperatura es que tu paciente tiene temblores, ¿ok? Entonces, sí sirve para reducir los temblores, para que sea más cómodo para el paciente, para reducir los escalofríos, pero no es una práctica que deberíamos de hacer como de forma rutinaria, ¿ok? Se prefieren sedantes y analgésicos de corta duración, sí. Propofol, fentanil, remifentanilo son los de elección. No le damos mida al paciente, aumenta la mortalidad. Dexme es una buena opción, sí, pero el problema con el Dexme es que genera bradicardia en los pacientes. Entonces, si de por sí ya tuvo una parada cardíaca y luego le pongo dexmedetomidina, que está bien evidenciado por el estudio SPICY que hizo paradas cardíacas espontáneas, entonces no le va a ir tan bien a tu paciente, ¿ok? Y el apartado de que puedo utilizar bloqueadores neuromusculares, pero también me retrasa mi pronóstico neurológico, o sea, no voy a saber cómo le está yendo a mi paciente como tal. ¿Me regala otra? Ahí. Entonces, por lo tanto, decimos, mi paciente tiene parada cardíaca, sí, pero no solamente cubro la parte neurológica, sino también cubro la parte pulmonar, renal, cardíaca y sobre todo la parte gástrica, ¿ok? O sea, el paciente no solamente voy a buscar el neuropronóstico, sino también busco los demás apartados. Esto ya es casi como de lo último que vamos a mencionar. Lo anterior era parte del consenso, o sea, son los 3 puntos muy marcados. Pero este me gusta porque justo es la declaración que apenas salió de la europea de la parada cardíaca. Entonces lo que vas a buscar es, si el apartado de priorizamos la parte de la intervención coronaria, evitamos que mi paciente haga choque cardiogénico, pero también si se dan cuenta ahí viene que no haga fiebre, no más de 37,5, ¿ok? O sea, ellos en ningún momento te dicen que tu paciente tiene que estar en hipotermia terapéutica porque no beneficia en nada, nada más evita que tenga fiebre. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a buscar. Lo que hacemos acá es que mi paciente entra en algoritmo y entonces aquí lo que vamos a buscar es, mi paciente ya está en terapia intensiva, ahora sí ya voy a empezar a darle un buen abordaje, ¿ok? Mi paciente, lo que yo voy a buscar como tal es que no tenga convulsiones en 72 horas, que no tenga biomarcadores establecidos o que no tenga biomarcadores que le peguen a la cuestión neurológica como la enolasa neurológica específica, que no se eleve, que tenga una buena presión de perfusión cerebral. Eso es lo que te marca como tal, que mi paciente no tenga convulsiones por electroencefalograma. Estos son algunos de los tópicos que ustedes pueden ver, objetivos de ventilación mecánica como que la PO2 que sea de 80 a 100, que tenga mi paciente saturación 94-97%, que tenga CO2 35 a 45 y que las metas de protección pulmonar estén bien establecidas, que sea de 6 a 8 mililitros kilogramo de peso como siempre se ha marcado. El uso de cristaloides por encima de los coloides, sí. Aquí algunos de los artículos que me gusta mucho como lo citaron es mantén a tu paciente salado y déjalo así. El paciente de neuro se beneficia de soluciones salinas, no le damos albúmina, no le damos coloides. Y los objetivos hemodinámicos, la presión arterial media y que mi paciente orine, porque bien decimos que si orina arriba de 0.5 tiene buen gasto cardíaco y el gasto cardíaco, tiene buen volumen urinario y el volumen urinario pues, es el gasto cardíaco de los pobres. Entonces, si orina mi paciente tiene buen gasto y sin tema lo vamos a dejar así.
La parte neurofisiológica decimos electroencefalograma continuo, pero también utilizamos algo que se conoce como potenciales evocados, ¿ok? Que finalmente lo que me va a medir es la actividad eléctrica muscular. La parte de la clínica también nos interesa, la parte de la respuesta pupilar, reflejo fotomotor, reflejo consensual, que estén presentes todo el tiempo. Y la parte de las imágenes, la tomografía y resonancia magnética, hay que estarles dando seguimiento a tu paciente, aparte de los biomarcadores, ¿ok? ¿Me regalas? A diferencia de la AJA, porque la AJA también sacó sus guías y no son como inferiores a las europeas, tienen muchos puntos en común. Lo que sí marca la europea es que sí tiene neuropronóstico, que es algo que no hace la americana. Entonces, si se dan cuenta, ese es un buen algoritmo. Si tengo más de 2 puntos en 72 horas de cualquiera de estos marcadores, como las convulsiones, como la enolasa que se haya aumentado, o que mi paciente tenga actividad epileptógena o clónica, eso es un mal pronóstico para mi paciente. Entonces, si se dan cuenta, lo tenemos acá de si presenta más de 2 puntos, mal pronóstico. No los presenta, valor escala de Glasgow, sigo manejando la electroencefalografía y veo la enolasa todavía. Si mi paciente no tiene ninguno de estos puntos alterados, pues mi paciente tiene un buen pronóstico y continuamos con la actividad, es decir, continuamos con el buen manejo del paciente. Ahora, si mi paciente tiene alteración de estos, pues entonces sí lo que voy a hacer es empezar a pensar que mi paciente quizás sea un potencial donador de órganos, ¿ok? Entonces es un paciente que también voy a cuidar más, o sea, no es un paciente que porque ya no tenga como mucho beneficio neurológico lo voy a dejar de lado, pues no, porque este paciente es el más importante en la terapia intensiva, porque el paciente de pronóstico como potencial donador de órganos, él te puede salvar 7 vidas, entonces no lo dejen de lado, porque bien decimos, dejamos de lado, sino es un paciente que voy a procurar más y lo voy a mandar ahora a metas de procuración de órganos. Y pues eso sería todo como de mi parte. Finalmente no solamente es la parada cardíaca, sino hay que darle un neuropronóstico, es decir, vamos a abordarlo totalmente neurológico y lo vamos a tratar de mejorar, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. A nombre de Medical Expo, le entregamos el siguiente reconocimiento y un pequeño presente. Gracias. Sí, adelante. ¿Por acá? Sí, para que salgamos.